nos da mucho gusto recibir al doctor Martín Sumaya Hernández. Él es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad Nacional Autónoma de México y pues su investigación se centra sobre todo en estudios de estructura y dinámica de redes complejas, así como en el estudio del comportamiento colectivo de sistemas de muchos cuerpos. Es colaborador del Centro de Ciencias de la Complejidad y también forma parte del Tlatelolco Lab, que es este laboratorio del Programa Universitario sobre Estudios de Democracia, Justicia y Sociedad de la Universidad Nacional Autónoma de México, del PUEX, y nos da mucho gusto recibirlo porque en Tlatelolco Lab tienen un análisis de cómo estuvo la conversación en la red social de X y nos va a contar detalles de esto. Muy buenos días, doctor, bienvenido al programa de Contralínea. Sí, buenos días. ¿Qué tal? Doctor, pues justo para pues preguntarle más bien acerca de estos resultados que tienen en la revisión de lo que pasó en la conversación sobre la reforma al Poder Judicial. Hay muchos datos interesantes, entre ellos lo que más me llama la atención es que la mayoría nuevamente de los mensajes que se distribuyeron fue pues de carácter negativo. Ustedes han instrumentado en estas revisiones pues no solo la revisión de números, sino también incluso de los sentimientos que se transmiten a través de estos mensajes. Cuéntenos cuáles son los resultados de este análisis, por favor. Sí, claro, como mencionas, en este último hilo que publicamos analizamos cerca de 300,000 tweets alrededor de las votaciones en el Senado sobre la reforma judicial. Entonces analizamos publicaciones realizadas entre el 10 y el 11 de septiembre y sí, justo como mencionas, pues además de ver que mucha conversación no hubo, sino principalmente amplificación por medio de retweets o reposts, algo que analizamos es el sentimiento, ¿no?, de las publicaciones con texto original, que corresponde a respuestas, citas y tweets originales y identificamos un 65% de publicaciones con sentido negativo y 35% positivo, ¿no? Además del análisis de sentimiento, algo que también ya hemos implementado en el laboratorio es analizar los textos de todas las publicaciones para identificar las palabras clave, ¿no?, de un conjunto de publicaciones, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue tomar todas las publicaciones clasificadas como positivas por nuestro modelo, todas las clasificaciones clasificadas como negativas, y con un análisis que se llama TF-IDF, identificamos las palabras más relevantes, ¿no? Y lo que identificamos como palabras más relevantes en las publicaciones positivas, pues fue que la gente, o bueno, las cuentas que participaron en X durante esos días estaban agradeciendo, ¿no? Gracias a que se había aprobado la reforma judicial. También un actor que estuvo muy al centro, ¿no?, de toda la conversación estos 2 días, pues fue Yunes. Entonces encontramos menciones a Yunes en los tweets positivos y en los negativos, y en los clasificados como positivos identificamos que le daban gracias, ¿no? Gracias por su voto para poder aprobar la reforma. Y de manera similar, en las publicaciones clasificadas como negativas, vemos las menciones a Yunes, clasificándolo como traidor al pueblo, ¿no? Entonces, eso nos llamó mucho la atención, como Yunes, pues, bueno, sin sorprender a nadie, no fue el actor clave, ¿no?, de estas votaciones en el Senado. Y asimismo, en las publicaciones negativas identificamos muchas menciones a las manifestaciones que se dieron, ¿no?, a la irrupción a las instalaciones del Senado para intentar detener la sesión, ¿no? Y hay menciones de violencia alrededor de la sesión, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso fue lo que identificamos principalmente en la conversación alrededor de las votaciones de la reforma judicial en el Senado. ¿Qué tal? Buenos días, les saluda Aníbal García aquí en el estudio de Contralínea. ¿Qué Preguntarles sobre tal? todo, bueno, en este estudio que ustedes hicieron, ya nos abordó el tema de la valoración del sentimiento, de estas, digamos, palabras clave, ¿no? De este texto que hay en las redes sociales, y se centró sobre todo en el tema de la valoración negativa y positiva de Yunes, pero también de esta manifestación y la violencia
En el estudio que ustedes realizaron, ¿encontraron además algún otro tipo de, digamos, de vocación o algún otro tipo de referencia a la presidenta Norma Piña o algún otro actor principal en todo este debate que hubo en torno a la reforma al Poder Judicial? Mira, en particular, en las votaciones, es que el hilo que publicamos fue específico de las votaciones en el Senado y en ese momento, pues es lo que ya comenté. Pero también estamos analizando más datos. Vamos a publicar en los próximos días, las próximas semanas, un estudio más completo desde junio, ¿no? De junio hasta septiembre, cómo ha sido la conversación en la plataforma. Y algo curioso es que justo entre junio y julio las actrices principales alrededor de la reforma judicial pues fueron la ministra Lenia Batres y la ministra Norma Piña, ¿no? Eran las actrices principales de esta discusión. Su papel, ¿no? De ambas ministras ha disminuido, ¿no? Conforme se fue acercando el proceso a las votaciones tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores. Algo que identificamos en ese estudio que estamos por publicar fue que en estos 2 meses, ¿no? En particular, junio y julio, que es cuando estuvo un poco más álgida las menciones a cada una de las ministras, pues no observamos discusión alrededor de la reforma como tal, ¿no? O sea, en la plataforma no se estaba discutiendo sobre la reforma como tal, sino las actrices principales fueron las ministras, ¿no? Entonces, de manera muy similar a como lo observamos estos últimos días, las menciones negativas son las que se hacen notar más, ¿no? Igual encontramos alrededor del 60-40 en las menciones a cada una de las ministras y se centran también en sus personas, ¿no? Como te mencionaba, no hay mucha discusión en la plataforma sobre la reforma, sino en discusiones directas sobre las ministras, ¿no? Entonces, de los dos lados, para las ministras Lenia Batres y tanto la ministra Norma Piña, observamos menciones negativas y en particular la ministra Norma Piña, pues hay muchas palabras como corrupción, corrupta, traidor al pueblo también, por ejemplo, ¿no? Y también hay descalificaciones hacia la ministra Lenia Batres. Y doctor, también aprovechar esta conversación para preguntarle si pudieron notar nuevamente el uso de bots o el uso de estos algoritmos que de alguna manera contaminan lo que podría ser una conversación más neutra o más bien más orgánica, ¿no? Que sí sean los los cibernautas o las personas que tienen cuentas en esta red social de X, quienes realmente participen o si estuvo contaminada toda esta discusión también por el empleo de estas estrategias que regularmente también incluye pues un financiamiento de intereses particulares. Sí, aún estamos analizando los datos, pero por lo que hemos visto pues sí hemos visto este tipo de acciones. Y pues como ya lo hemos platicado en otras ocasiones acá, pues es también ya parte de la flora y fauna, ¿no? De la plataforma, ¿no? Entonces, durante todo el periodo que analizamos, observamos el uso de cuentas con comportamiento anómalo para amplificar hashtags, ¿no? Algo que hay que hacer notar es de que, o sea, como es una práctica generalizada dentro de la plataforma, pues hemos observado este tipo de comportamiento en hashtags como Plan C también o como no a la reforma judicial. O sea, todavía estamos analizando los datos, no sabemos bien en qué proporción para cada uno de los hashtags, pero sí, el uso de estas cuentas es ya prácticamente de esperarse. Y doctor, bueno, otra pregunta, nos hablaba un poco de este modelo que usaron ustedes para hacer pues este tipo de estudio para nuestra población y explicarle un poquito más en qué consiste este modelo. ¿Nos podría abordar algunos aspectos de esta metodología que usaron? Sí, claro. El análisis de sentimiento lo realizamos con un modelo de Machine Learning, que básicamente lo que hacemos es entrenarlo con ejemplos ya previamente calificados por personas como positivos y negativos. Con esta base de datos entrenamos nuestro modelo y nos va a ayudar a clasificar en positivos o negativos los textos que nosotros le vamos proporcionando, ¿no? Y este modelo lo vamos actualizando constantemente con textos que vamos trabajando
identificando en redes sociales como positivos y negativos resultados de los estudios que hemos realizado. Eso es en el campo en la parte de análisis de sentimiento. Para identificar las palabras clave, se utiliza este algoritmo que se llama TF-IDF o Term Frequency Inverse Document Frequency, que lo que hace es pesar la frecuencia con la que aparecen las palabras con respecto a los textos en los que aparecen, ¿no? Entonces ahí hay una formulita que nos va a permitir asignarle un peso a cada una de las palabras dentro de un conjunto de textos, ¿no? Y con eso vamos a poder clasificar como más relevantes o menos relevantes dentro de un conjunto de textos. Esto es parte de lo que se denomina procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y hay otras técnicas que también utilizamos como modelado de temas dentro de este mismo conjunto de procesamiento del lenguaje natural para poder identificar cuáles son los temas, ¿no? De un conjunto de textos, ¿no? Entonces, el uso de todas estas herramientas, ¿no? Es importante porque pues tenemos 300,000, 500,000 tweets, ¿no? Y es muy complicado tratar de hacer esto a mano, ¿no? Que no es imposible, ¿no? También hay que mencionarlo, pero pues es mucho más tardado, ¿no? Y entonces pues usamos este tipo de herramientas computacionales y matemáticas para poder analizar los datos. Y doctor, también preguntarle si en todo este análisis de esta conversación de la reforma al Poder Judicial hubo algunas referencias a partidos políticos, porque ya nos decía, hay algunos casos previos a esta discusión en el Senado y pues la prevalencia de esta, digamos, presencia en los mensajes del caso Yunes, pero ¿hubo algún tipo de referencia a partidos políticos dentro de esta discusión? Sí, usualmente observamos el hashtag PRIAN, ¿no? Que es en donde se polarizó un poco la conversación en la plataforma, ¿no? Y justo mencionando como este tema de la mayoría, ¿no? Que tendría Morena y lo crucial que podrían ser algunos 2, 3 votos, ¿no? También algo que no observamos tanto es el papel del Movimiento Ciudadano, ¿no? Sino que la discusión se centra principalmente en Morena y los partidos políticos del PAN y el PRI, el PRD, ¿no? Principalmente. ¿Y dónde puede nuestra audiencia pues acceder a a estos datos? Sabemos que tienen sus redes sociales, pero aparte sacarán algún boletín o alguna referencia en alguna publicación escrita, o cómo podrían acercarse nuestros oyentes a estas informaciones. Pues vamos a sacar otro hilo en unas dos semanas y pues probablemente sí también hagamos un pequeño reporte resumiendo todo esto que hemos platicado acá y estará Doc- disponible en nuestra página. Doctor, pues como siempre le agradecemos, un gusto conversar con usted y también con el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Le deseamos que pase un buen día, doctor. Gracias, igualmente un gusto.